El siguiente paso es el color de la luz. Habíamos hablado ya de que el color es una representación de nuestros sentidos y que a lo mejor mi color rojo no es su color rojo, ni mi color azul, lo que yo interpreto por azul no es exactamente el azul que usted entiende. Es decir, vemos de manera distinta, o por lo menos no podemos comprobar que sea de la misma manera. Es importante la cámara como elemento objetivizador para conseguir una captación del color de manera fiel, ¿bien? Sin subjetividades nuestro cerebro, que nos traiciona de muchas maneras. Nuestra percepción visual es muy traicionera, créanme. ¿Bien? Se acomoda, tiene memoria, no recuerda nunca un color exacto, no es capaz de memorizarlo, entonces es muy limitada. Para eso utilizamos nuestra cámara fotográfica y la gestión del color de la luz. ¿Qué color tiene la luz? Hablábamos de que el color de la luz interviene, bien, la temperatura de la fuente. No es lo mismo el color que puede emitir una vela, bien, a lo que puede emitir una bombilla incandescente o una luz halógena o las luces de nuestro flash o unos fluorescentes en una cocina. ¿Bien? Entonces es importante que hallemos ese color, ¿bien? Y se lo digamos a la cámara. Fíjense en esta diapositiva cómo si yo veo los dientes, las estructuras dentales con determinadas fuentes de luz, ¿bien? Cambia nuestra percepción. Fíjense cómo en la sombra el color es un poco más azulado, a la luz del mediodía, que es probablemente la que nosotros debamos de tomar como referencia porque es la luz más natural, bien, lo vemos como una manera natural. Si utilizamos una bombilla de tungsteno, una bombilla de las de antes, ¿no? y las que se utilizaban habitualmente antes, tendrá un tono más amarillento y ya no vamos a hablar si utilizamos una fuente incandescente, ¿no? Una llama en una vela, ¿no? Que hace que todo se convierta mucho más amarillo. Es el color. Recuerden que hay que decírselo a la cámara. ¿Y cómo se lo decimos? Pues es importante saber, si no conocemos el color, la temperatura exacta del color de nuestra fuente lumínica, interesante tener alguna manera de hallarlo. Y aquí es en donde utilizamos, bien, en nuestra cámara, nuestras configuraciones de color, del equilibrio de blanco. Fíjense como en esta diapositiva están normalmente los parámetros que podemos configurar en nuestra cámara para elegir nuestro balance de blanco. Les comentaba que si tenemos un flash de la misma marca de nuestra cámara o que tenga capacidad de comunicación con nuestra cámara, desde que conectemos el flash normalmente automáticamente el balance de blanco se nos va a pasar a un balance de blanco de flash, incluso con pequeñas correcciones dependiendo de qué flash tengamos. Es una de las grandes ventajas de mantenerse en el mismo sistema de marca. Flash Canon, cámara Canon. Flash Nikon, cámara Nikon. Al fin y al cabo es algo que hace la industria para poder captar a sus compradores, ¿no? Y a sus clientes y mantenerse en la misma línea, de la misma marca. Bien, pues podemos utilizar automáticamente como cuando colocamos el flash, o podemos nosotros decirle la temperatura exacta, si por ejemplo en el manual del flash o en el manual de nuestra fuente de iluminación nos indica qué temperatura tiene, o podemos hacer un proceso para hallarla. ¿Y cómo la hallamos? La hallamos con este elemento. Las tarjetas grises neutras, normalmente es un 18% de gris. Estas tarjetas no tienen ningún color, es puro blanco y puro negro. Nosotros tenemos maneras de que con estas tarjetas darle la referencia de que aquí está el color de nuestra luz, es neutra. ¿Bien? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Sacamos una fotografía, ¿bien?, de lo que queramos sacar. Por ejemplo, en este caso tenemos a nuestro sujeto que mantiene esa tarjeta gris, y podemos hacerlo de dos maneras. O mediante la cámara, utilizando un valor que se llama balance de blancos personalizado, en donde hay que seleccionar una foto en donde mayoritariamente haya un gris neutro, y la cámara ya ajusta automáticamente la temperatura de color a ese gris neutro, o lo podemos hacer a posteriori, siempre y cuando disparemos en RAW, en formato RAW, que nos permite hacer modificaciones sin pérdida de calidad, no en formato JPG, ¿bien?
A posteriori podemos hacerlo, si hemos disparado en formato RAW, en nuestro software de revelado de fotografía. Cogeremos un cuentagotas y le diremos al programa, esto es en neutro. Y a partir de ahí el programa ordenará el resto de colores para que sea coherente con esa luz. Del color no solamente hay que hablar de su temperatura de color, sino hay que hablar también de lo que es el índice de rendimiento del color o reproducción cromática. Y es importante que sepamos diferenciar lo que es la temperatura del color del CRI, del índice de reproducción cromática. Bien, ¿qué es el índice de reproducción cromática? Como pueden estar viendo en nuestra diapositiva, vamos a tomar como referencia la luz del sol. Es la luz que, reflejando en un objeto, nos permite observar con calidad toda la gama de colores que posee realmente ese objeto. Si nosotros tenemos luces, fuentes de luz, que no llegan a ese estándar del 100% de calidad que es la luz solar, sino que cuando inciden sobre nuestros objetos hacen que no se refleje del todo esos colores, sino que tengamos carencias en colores, son fuentes de luz con índices de reproducción cromática más bajos. A nosotros en nuestro entorno médico nos interesa utilizar fuentes de luz de alta calidad, que tengan unos índices de reproducción cromáticos extremadamente altos, los más altos posibles, principalmente en el color del rojo, porque es el que en el ámbito médico más vamos a utilizar. Ya no solamente en odontología, sino en cualquier dermatología o en cualquier tipo de disciplina médica. Incluso podemos aplicar esto a nuestras luces de nuestra consulta. ¿Qué índice de reproducción cromático tienen las luces que utilizamos de ambiente de nuestra consulta? Es interesante tener unas luces de alto índice de reproducción cromático para poder observar mejor, no solamente con la cámara, sino también con nuestra propia visión directa sobre el paciente. Muy bien, ¿cómo se halla este índice de reproducción cromática? En principio, teníamos 8 valores de colores comunes, los colores que están más frecuentemente en las estancias, y juzgábamos la reproducción de esos colores cuando utilizábamos una fuente de luz sobre un objeto. A posteriori se amplió esos 8 colores y ahora hay guías que contemplan 15, ¿bien? En donde el más principal en nuestro ámbito es valorar cómo reacciona el R9, que es el color rojo saturado, el color que contiene la piel, el color que contiene las lesiones de tejidos blandos, por ejemplo. ¿Bien? Si nosotros tenemos la oportunidad de poder juzgar cuál es el valor de índice de reproducción cromático de una fuente de luz y nos desglosan ese estudio, bien, es importante que vayamos directamente a ver cómo reproduce ese rojo en el SR9. Esta característica, estos parámetros de índice de reproducción cromático son especialmente interesantes cuando utilizamos luz continua. Cuando vamos a grabar vídeo. ¿Por qué? Porque nuestros flashes, como buenos flashes que somos, sobre todo cuando utilizamos flashes de calidad, tienen un índice de reproducción cromática altísimo. Pero no sucede de la misma manera con otro tipo de fuentes de luz. Fíjense cómo los LEDs actualmente es raro que consigan un valor que esté por encima del 95. ¿Bien? Entendiendo que el valor 100 es el que más se asemeja a esa fuente de referencia que hemos tomado como la luz solar al mediodía. ¿Bien? Por otro lado, vemos como las lámparas incandescentes, las halógenas, bien, consiguen un 100% de reproducción, las que tenemos montadas dentro de nuestros flashes. Los fluorescentes carecen más de un índice de reproducción cromático alto, dependiendo también de la gama. Así que les animo, ya no solamente si consiguen unas luces o quieren comprar unas luces o adquirir unas luces para grabar vídeo, una luz continua, que verifiquen el valor del índice de reproducción cromático, sino también lo hagan para las luces de su propia consulta en